Ay, Señor. A ver, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos están gozosos? Hoy es un día de celebración. A ver, hoy no se permite tristeza, hoy no se permite llanto, dolor, ni mucho menos cabezas así cabizbajas. Hoy es un día de alegría, hoy es un día de celebración, hoy es un día de fiesta. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos vinieron a celebrar? Es común ver el día de hoy mucha gente ir a sus congregaciones también, ¿no? Pero lo vemos con una actitud como que de duelo, ¿verdad que sí? A veces podemos observar por allí gente yendo hacia sus congregaciones con esta actitud, como que si fuesen de nuevo a visitar una tumba, como si fuesen de nuevo al sepulcro. Pero nosotros hemos creído en un Cristo que resucitó, amén, en un Cristo que vive y que reina, y que por esa resurrección nos trajo vida, amén. Y hoy celebramos la vida en esta casa, no solamente porque Él resucitó, sino porque celebramos el cumpleaños de nuestras pastoras, celebramos el nacimiento de Luciano. Entonces Dios ha traído vida, amén. Así que denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La resurrección de nuestro Señor Jesús es un acontecimiento sumamente histórico, porque ningún otro líder, ¿verdad?, que aún en el pueblo judío quiso decir que era el Mesías, logró esta hazaña, que fue resucitar, levantarse de los muertos. Y esa resurrección es el fundamento de nuestra fe el día de hoy. Porque hoy usted y yo estamos acá, en este lugar, reunidos en su nombre, no solamente porque Él vino y mostró su amor, el Padre envió a su Hijo y mostró su amor y murió en una cruz, no, porque eso no quedó en la cruz, porque aun cuando murió, Él resucitó, y porque Él resucitó, sus palabras cobraron vida, porque Él resucitó, el pueblo aceptó y creyó que realmente Él era el Hijo de Dios, quien decía ser. Y porque Él resucitó, usted y yo hoy podemos estar acá, celebrando y reunidos en su nombre. Porque donde Él no se hubiese levantado de esa tumba, ¿qué hubiese sido de la fe cristiana? ¿Qué hubiese sido? No hubiese pasado nada. Los escribas y fariseos hubiesen tenido la razón. Este era un profeta más, que solamente vino a levantar humo, pero no pasó ahí, no pasó de más. Los romanos también hubiesen tenido razón. Y decir, bueno, este era otro revoltoso más, quizá un celote más de eso que quería levantar revuelta aquí en el imperio. Pero no fue así. Y no pudieron ocultar el hecho de que Jesús resucitó. Amén. Y vamos a leer un pasaje poderoso en esta mañana, que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y leemos su palabra. Amén. Con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande.
Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús el Nazareno? El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y más adelante le dice: pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Yo me imagino a María, a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo, diciendo: vimos un espanto. Un dicho muy popular aquí en nuestra tierra, ¿verdad que sí? Sobre todo por allá en el llano. Un espanto. Y a cualquiera se le pone la piel de gallina, como decimos aquí, ¿verdad que sí? Cuando escuchamos esos relatos. Yo me imagino a estas mujeres en la misma situación. Ay, Dios mío, hemos visto un fantasma. Pero el ángel le dijo: buscáis a Jesús el Nazareno. Y él le dice: no está aquí. Ha resucitado. En otro de los evangelios dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para los discípulos en ese tiempo, en ese momento, justo en ese momento, después de la crucifixión del Señor, yo me atrevo a decir que cada uno de ellos estaba experimentando un caos emocional. No era fácil. Después de haber caminado con Jesús, el Cristo, el Mesías, ese Mesías prometido que el pueblo había orado por años esperando la llegada de ese Mesías. Y que de pronto muriera de esa forma. Y la esperanza de ser libres como nación, ¿dónde quedaba? Esos días posterior a la crucifixión, me atrevo a decir que fueron días de miedo, porque ciertamente Jesús había logrado captar la atención de todo su entorno y quizás la vida de ellos también corría peligro. Y temían de inmediato tener el mismo destino que su maestro. Experimentaron tristeza, normal. Todos nosotros experimentamos esos sentimientos cuando parte un ser querido. Junto con ella, la desesperanza. Si este era el Mesías que nos venía a libertar y ha muerto, ¿y ahora qué? Los romanos siguen estando aquí. ¿Qué va a pasar? Quizás no sería el Mesías. Quiero que entiendan toda la conmoción que ellos podían tener en ese momento. Y en ese medio, y ese caos emocional hizo que muchos de ellos huyeran. Porque la palabra de Dios dice que unos fueron a Emaús, o sea, se dispersaron. Otros se encerraron, estaban totalmente aterrados. Es el tiempo o es el día en que quizás la fe mengua. Cuando parece que Jesús no está, quedamos solos.
Pero lo que ellos no sabían era que Jesús, en esos días de ausencia donde todo parecía perdido, Jesús continuaba peleando para traer la mayor victoria que el mundo ha podido tener. Amén. En medio de todo este caos emocional, había un discípulo en particular, el cual quiero hacer énfasis en esta mañana, porque más de uno de los que estamos acá en esta sala, creo que nos vamos a sentir identificados con este apóstol. Uno de ellos, aparte de lidiar con todas estas emociones, por mencionar algunas que hemos dicho, este apóstol también lidiaba con un peso aún mayor, y era el peso de la culpa. ¿Saben quién es? Está fácil. Peter, en inglés. Simón Pedro. Imagínense usted que aparte de todos estos sentimientos, tristeza, desesperanza, miedo, cargaba el peso de la culpa. El peso y la vergüenza de saber que en un punto falló. Que en un punto negó a Jesús. Pero por eso quiero hacer énfasis en el versículo 7 del pasaje que leímos. Porque en la cruz, en la resurrección, encontramos restauración y encontramos gracia. Y dígale a su hermano, restauración y gracia. Eso nos viene a ofrecer el Señor Jesús. Y ese es el título de este mensaje. Restauración y gracia. Fíjense que cuando el ángel se le aparece a María o a las dos Marías, le dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué hace esta distinción? ¿Por qué no le dice, ve y dile a los discípulos y más nada? No, hace una acotación, le dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Porque el Señor sabía lo que estaba pasando con Pedro. Pero resulta que ya el Señor Jesús le había advertido a los discípulos y principalmente a Pedro lo que iba a acontecer. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Lucas capítulo 22, del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire lo poderoso que está aquí, lo que el Señor le está diciendo. Una vez vuelto. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor Jesús le estaba dando una advertencia. Muchas veces el Señor nos advierte de peligros. Muchas veces el Señor se toma el tiempo para hablarnos y decirnos: hijo, hija, ten cuidado.
Esto que está aquí escrito tenía que ser así. Pero en esta mañana quiero decirte que el Señor, al igual que Pedro, le dijo, vendrá un momento en el que me fallarás. Pero Jesús no estaba enfocado en su falta, sino en lo que Él iba a hacer una vez que volviera. Amén. Y fíjense que el Señor le dice, una vez vuelto, reafirmarás, confirmarás a tus hermanos. Yo me imagino al apóstol Pablo diciéndole, y es que en el versículo siguiente le decimos, pero sale él y dice, pero Señor, si yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte si es posible. Me imagino a Pedro diciendo, este se volvió loco. ¿Cómo que una vez vuelto? Si yo no me he ido, yo estoy aquí. ¿Verdad que sí? No sabía lo que iba a pasar. Pero el Señor en su misericordia le había dicho, pero he orado por ti, para que tu fe no falta. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús conoce cuáles son tus tropiezos, cuáles son mis tropiezos. Jesús sabe en qué momento hemos de flaquear. Aún cuando un día con el mayor fervor del mundo le digamos, Señor, aquí estoy, yo te sirvo, cuenta conmigo para lo que sea. Esta era la actitud de Pedro. Y cuando leemos los evangelios, vemos que Pedro era como el más enérgico y el más sobresaliente de los discípulos, ¿verdad? Siempre Pedro salía a relucir. Es más, era el líder. Y una vez vemos que cuando lo llegan a arrestar al Señor Jesús, ¿quién fue el que salió por ahí de una vez a cortarle la oreja al soldado? Pedro. Era volado. Era entusiasta. Muchas veces nosotros llegamos al Señor así, con entusiasmo. Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo. Yo iré hasta el fin del mundo. Y nos desborda una energía y una alegría y una pasión. Pedro era un apasionado, me atrevo a decir, por cómo lo describe la Biblia. Pero venía un momento en que su fe iba a decaer. Y Jesús lo sabía. Y ya conocemos lo que pasó. Sabemos que el Señor, una vez que es aprendido, y es llevado ante el concilio y comienza todo el proceso de la crucifixión, sabemos lo que hizo Pedro, fue y le negó. Yo me imagino, después de la crucifixión, a un Pedro totalmente sumido en la culpa. Y decir, bueno, le fallé. Ya no hay nada más que hacer aquí. Y el sentimiento de culpa nos hace retroceder. Y le voy a invitar a que busquemos en Juan capítulo 21.
Fíjense algo. Una vez, después de pasado la crucifixión, Jesús resucitado. Jesús, las mujeres ya habían ido a los discípulos a dar la noticia, pero aún Pedro no despertaba de ese limbo emocional que tenía. ¿Se entiende la palabra limbo, verdad que sí? Estaba así como que perdido. Como nos decían cuando muchachos, estás en el limbo. Fíjense que ya Jesús había resucitado. Pedro había ido a la tumba y dice la palabra de Dios que él había tomado el sudario y las vendas. Pero aún así, Pedro permanecía en un limbo espiritual y emocional. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa aún estaba en él. Y quizás Pedro diría, ciertamente resucitó. No está en la tumba está vacía. Y no pudieron haberse llevado el cuerpo a otro lado, porque ya los romanos se hubiesen encargado y aún los mismos fariseos de demostrar de que era mentira, ¿verdad que sí? Y esa es la mayor prueba que usted y yo tenemos como hijos de Dios. ¿Usted no cree? Por ahí se escucha y cuando lee libros y esta gente, estos científicos, y empiezan a sacar teorías, es decir, que el cuerpo fue robado, que lo cambiaron de tumba. ¿Usted no cree que si eso hubiese sido cierto, los más interesados en demostrar esa mentira hubiesen sido los mismos fariseos y aún los romanos? Pero no pudieron, no hubo evidencia de eso. Lo que quiere decir que Él resucitó. Pero que, fíjense, Él había resucitado, pero Pedro estaba sumido en ese caos. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fallado al Señor y permitimos que el sentimiento de culpa nos embargue de manera tal que anulamos el llamado que el Señor nos ha hecho? Hacemos a un lado el llamado que Dios nos ha hecho porque nos sentimos indignos. Y esta es una estrategia del enemigo para neutralizarnos. Porque él sabe lo peligroso que usted y yo podemos ser para el reino de las tinieblas. Y él va a buscar anular esa amenaza. El sentimiento de culpa te hace retroceder. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 2, dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy, ¿a qué? A pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjense algo. ¿Cuál es la actitud de Pedro? Volver a su antiguo oficio. Volver atrás. Retroceder. Me imagino a Pedro decir: bueno, le fallé al Señor, no soy digno de Él. ¿Cuántas veces usted y yo hemos repetido esas palabras? No me queda otra cosa más que volver atrás. Volver a mi antiguo oficio, a lo que yo sé hacer. En el caso de Pedro, yo lo que sé hacer es pescar. Era lo que hacía antes de conocerle,
Así que vuelvo de nuevo a mi vida pasada. Y no ha pasado nada. Una resignación, olvidando el llamado que una vez Jesús le hizo y le dijo: suelta la red, porque a partir de ahora te haré pescador de hombres. Olvidando el llamado. Y Pedro dice: bueno, vuelvo atrás. Pero lo poderoso de esto es que el poder de la resurrección de Cristo vino a traernos vida. Amén, así es. Vino a traernos restitución. Y Jesús ha entendido de esto cuando le dice el ángel, por eso el ángel le dice: ve y dile a los discípulos y a Pedro. Lo llama por su nombre. Jesús sabía que necesitaba tratar con él nuevamente. Y hoy el Señor nos llama de nuevo por nuestro nombre y nos dice: no importa que haya fallado, esto no es el fin, es el inicio de una nueva oportunidad, de una segunda oportunidad. Así como cuando le fallamos o cometemos un error con nuestras parejas, ¿verdad? Y le decimos: dame una segunda oportunidad. El Señor nos da una segunda oportunidad. Pero fíjese, Jesús ya resucitado, vuelve de nuevo a su encuentro. ¿Y de qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hace? En el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, esto me hizo recordar al pastor Luis, hijitos, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjense lo que pasó aquí. Pedro decide volver a su vida anterior. A veces nosotros, a causa de la falla, de nuestra falta con el Señor, hemos pensado regresar a nuestra vida anterior. Pero Jesús bajó de la cruz, resucitó y salió de nuevo a su encuentro. Hoy Jesús viene de nuevo a nuestro encuentro. Amén. Él no se quedó clavado en una cruz. No quedó puesto ahí en un sepulcro. Él se levantó y salió de nuevo al encuentro. Y como si fuera poco, Jesús se encargó de recrear nuevamente su primer llamado. Esto es poderoso porque la palabra del Señor me dice que no importa tu estado, no importa tu situación, no importa cómo te sientas, Dios es poderoso para restaurar y restituir el llamado que ha puesto en tu vida. Amén. La falta que tú has cometido no es nada. Y no retrases el llamado del Señor en tu vida, porque Él es poderoso para restituirla. Jesús recreó nuevamente ese primer llamamiento
Porque sucedió exactamente lo mismo. Cuando Jesús salió al primer encuentro, la primera vez con Pedro, ¿qué había pasado? Había pasado toda la noche sin poder pescar. Y Jesús le dijo, tirad una vez más la red. Y sucedió la pesca milagrosa. Amén. Y esta vez se repetía de nuevo el escenario. Dice la palabra que ya amanecía, era como de madrugada y no habían logrado pescar nada. Y salió por allá, hijitos, tírenla para el otro lado. Y pescaron. Era la única forma que Jesús tenía también para volver a llamar de nuevo su atención. Y una vez acontecido esto, reconocen que nadie más podía haber hecho estas cosas si no era Jesús, el Mesías, y acuden hacia Él. Y más adelante, Jesús, me supongo que abrazando a Pedro, no lo dice la palabra, pero me supongo que lo abrazó y le dijo, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense, ¿no? Lo intencional de Jesús. ¿Me amas más que estos? Porque Jesús por allá le dijo, Señor, yo soy el más santo aquí de todos los discípulos. Yo soy el que va contigo hasta la muerte si es posible. Pero pasó todo lo contrario, ¿verdad? Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le negó Pedro? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó, ¿me amas? Jesús estaba reemplazando y sanando completamente su herida. 3 veces me negaste, 3 veces te pregunté, ¿me amas? Pero fíjese las preguntas de Jesús. ¿Me amas más que estos? Y Pedro todavía por ahí afloraba, ¿verdad? Su ímpetu decía, sí, Señor, claro que te amo. Y volvió y le preguntó, ¿me amas? Sí, Señor. Pero ya la tercera vez, yo creo que Pedro entendió e internalizó la pregunta de Jesús. Y también me atrevo a decir que entró en conciencia, ¿verdad?, de lo que había pasado. Y su respuesta fue diferente al decirle, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. A veces, el fallar al Señor no implica de que no amemos al Señor. Somos humanos. Pero el Señor le estaba diciendo, ¿me amas? El Señor estaba restaurando a Pedro en ese momento. Y el Señor nos restaura también en esta mañana. Pero aquí hay algo, porque no solamente Jesús le dice, me amas y ya, sino le dice, al mismo tiempo le encomienda una tarea y le dice, apacienta mis ovejas. Y es que el amor
conlleva un compromiso. Amén, ya lo creo. Perfecto. No existe amor sin compromiso. Cuando usted y yo vemos cuando nosotros los caballeros vemos a una chica, ¿verdad? Y nos gusta y empezamos ahí a enamorarla y a cortejarla. Y empezamos a decirle te amo, te amo, te amo. Pero ese amor se evidencia cuando estamos dispuestos a ir al matrimonio. Igualmente de ella hacia nosotros, ¿verdad que sí? Porque imagínese usted a una persona que le diga, ¿me amas? Cásate conmigo, y le diga que no. Bueno, pero es que yo te amo, pero es que no sé, todavía como que estoy muy joven. Yo te amo, pero es que no sé, y si me salió otro mejor partido por ahí. Puede pasar, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos en su juventud aquí se enamoraron solos? A ver, ¿quién alguna vez no se enamoró solo? Un amor no correspondido, ¿verdad? Todos pasamos, ¿verdad? En nuestra adolescencia, en nuestra juventud, nos enamoramos solos. El Señor en esta mañana nos demanda amor con compromiso. ¿Sabe qué? Jesús está eternamente enamorado de nosotros. Por eso vino a esta tierra, por eso entregó su vida. Por eso se entregó por amor. Y Él quiere un amor correspondido. Luego de esto, ya sabemos lo que pasó con Pedro. Y tiempo después, la mayor conversión que nos registra la Escritura fue a causa de Pedro. 3,000 personas convertidas a través del mensaje de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque ya Pedro había experimentado la restauración y la restitución que el Señor Jesús vino a traer a esta tierra. Jesús vino a reconectarnos con el Padre. Y el Señor Jesús en esta mañana nos dice, yo te llamé y por alguna razón quizás te he alejado. No sé cuál es la razón por la cual yo en lo personal te puedo decir, no sé cuál es la razón por la cual nos hemos distanciado del Señor de alguna u otra manera. Porque no se trata de solo venir a la iglesia los domingos o a cada reunión. Se trata de tener un compromiso con el Señor. Se trata de servirle al Señor. Se trata de seguirle. Y a veces hemos adoptado la actitud de Pedro. Señor, creo en ti. Sé que resucitaste. Pero déjame aquí, tranquilito, en mi vida. Porque esto es lo que yo sé hacer. Yo no sé hacer más nada. Búscate otro. Pero el Señor te está llamando a ti. El Señor me está llamando a mí. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una inquietud para su reino. Así es, amén, así es. Y en esta mañana el Señor nos dice, me dice a mí, Liuna, ¿me amas? Te dice, Yelia, ¿me amas? Te dice, Endri, ¿me amas?
te dice, Agni, ¿me amas? Haz la obra que te encomendé hacer. Amén. Quiero terminar esta pequeña reflexión diciéndote que tu falta, que mi falta, no nos ha descalificado. Al contrario, es la oportunidad para que Dios restituya nuevamente el llamado que ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Y yo quiero que usted levante su mano en esta mañana y le diga, Señor Jesús, te amo. Perdóname, Señor, porque he faltado a tu llamado. Pero en esta mañana quiero seguirte, quiero servirte con amor y con devoción. Gracias, Señor, por mostrarme tu amor y por venir a mi encuentro una vez más. Gracias, Dios. A Él la gloria. Amén. Aleluya. Él vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Usted y yo, hermano, no podemos andar caminando por ahí cabizbajos. No podemos ir a buscar a Jesús en la tumba porque no está allí. Tenemos que vivir y predicar a un Cristo vivo. A un Cristo que es especialista en restaurar todas las cosas. Quiero compartirles un pequeño testimonio. Hace muchos años, en la iglesia donde yo me congregaba y donde nací, tendría yo por allí quizás unos 19 años, 18, 19 años. Como suele suceder o solía suceder mucho en las congregaciones, en esos tiempos se veía más que ahorita, ¿no? Se me va a caer la cédula. Hubo una división en la congregación. Se levantaron por ahí unos hermanitos que como que el Señor nada más que le hablaba a ellos y a nadie más. Y ese particular que Dios me dijo, ¿verdad? Y yo era un muchacho y bueno, ahí comenzó a haber esa división de que Dios ya no está con el pastor, que ahora Dios me está hablando a mí. Y lamentablemente yo caí en esa confusión. Pero yo llegué a un punto en donde mi confusión fue tal que yo dejé de congregarme. Porque es que no sabía para dónde ir. Si para allá o para acá. Por un lado, me embargaba quizás el miedo de que Jesús me dijo, Jesús te dice esto y el Señor te dice aquello. Pero por otro lado, estaba como que esa pelea, ¿no?, interna de que, pero ya va, pero es que aquí hemos recibido una sana doctrina. Y vino esa confusión. Y yo duré alrededor como de 3 meses, algo así, sin congregarme. Y ya yo era músico en la iglesia. Tocaba la batería en ese tiempo. Y abandoné mi lugar, abandoné mi puesto. Alrededor de 3 meses. Y una mañana, un domingo como hoy, no de resurrección, pero un domingo, yo tenía planes. Decía, bueno, voy a visitar a mis tíos, voy para allá, paso el día allá. No recuerdo si en casa de mis tíos maternos hay una piscina.
Bueno, había, pues ya no está en uso. No recuerdo si la habían llenado para ese tiempo. Y yo digo, no voy, me echo un champuzón allá y paso allá con los primos, con los tíos. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el hombre piensa su camino. ¿Verdad que sí? Pero Jehová enderezará sus pasos. Y eso eran mis planes. Pero desde el primer momento en que yo abro mis ojos ese domingo, vino una inquietud por ir a la iglesia, al servicio, a la iglesia donde me congregaba y asistía y servía al Señor. Y fue una inquietud de manera tal que yo no pude pelear contra eso. Yo dije, bueno, voy para la iglesia. Si queréis que vaya para la iglesia, voy para la iglesia. Y esa mañana fue una mañana de restauración para mí. Porque a pesar de que yo había dejado tirado el trabajo que me había dado, quizás que podía parecer menor para muchos, esa mañana el Señor trajo restauración a mi vida. La confusión se disipó. Y una de las cosas que a mí me marcó fue que el líder de alabanza, ese mismo día, tomó las baquetas y me dijo, aquí está tu lugar, te estamos esperando. Y el Señor restituyó nuevamente. Y no me fui al mundo ni nada de eso. Simplemente estaba en mi casa en un limbo total, confundido. Pero el Señor Jesús me llamó esa mañana y me dijo, ven, aquí está tu lugar. Y el Señor te dice en esta mañana, aquí está tu lugar. Y no me refiero tanto a este espacio físico, sino a lo que Dios te ha encomendado hacer. Y Dios te dice en esta mañana, la tarea que te encomendé hacer aún está vigente. Aún sigue viva. Y hay trabajo por hacer. Amén. Dele la gloria al Señor en esta mañana. La mies es mucha y los obreros escasean. Solo tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Heme aquí. Envíame. Gloria a Dios. Bueno, espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana a través de esta corta reflexión. Hice mi mayor esfuerzo por hacerla corta porque quedé en deuda con ustedes la vez pasada. Me llevé casi hora y media. Pero recuerda, tu falta no te ha descalificado. Amén. Dios en esta mañana, Jesús en esta mañana, el poder de la resurrección nos levanta, nos restaura y nos restituye. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Y aprovechamos este día de resurrección para conmemorar ese acontecimiento histórico. Amén. Ese fundamento de nuestra fe. Y cuando llegaba veía la mesa y felicito a las hermanas, que hicieron la decoración. Está hermosísima. Está muy hermosa. Felicitaciones, no escucho gracias por ahí. Organizando. ¿Quién será? Aprovechemos este tiempo para introducirnos en una comunión con el Señor.